Bien, a partir de la gráfica de la función que aparece, vamos a estudiar todos los puntos. Detalle, yo tengo la gráfica simbolizada con esa curva o esas dos curvas en rojo y tengo la expresión analítica de la función. Expresión analítica de esa función, 2x² partido de x menos 1. Empezamos el estudio gráficamente. Dominio de la función. Analizo. Yo observo una asíntota oblicua. Significa que baja indefinidamente. Y también significa que esta rama de la función se prolonga indefinidamente. Es decir, va a haber valores de x hasta menos infinito. En la x desde menos infinito hasta 1 hay gráfica de función. Primer trozo del dominio, de menos infinito a 1. El 1 no entra porque tiene una asíntota vertical, no va a atravesar la asíntota vertical. De menos infinito a 1. Por la derecha del 1. No hay gráfica por abajo, sí hay gráfica por arriba. Vemos este trozo. Comportamiento. Esta rama se va pegando a la asíntota, no llega a atravesarla, es decir, la x sigue sin poder valer 1, pero esta rama se va abriendo indefinidamente. Es decir, la x, si yo proyectara la gráfica de esa función en el eje x, va a dar valores de 1 a más infinito. Unión de 1 a más infinito. Recorrido, también llamado conjunto imagen o rango de esa función, o también llamado codominio. Si yo proyecto la gráfica sobre el eje y, va a quedar sombreado toda esta zona, es decir, de 0 a menos infinito, en forma de intervalo se expresa de menos infinito a 0. Los infinitos no entran y el 0 sí es un punto de la gráfica de la función. Y además, si proyecto este trozo de gráfica sobre el eje y, rayaría hacia más infinito. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de 6 a más infinito. Y se supone que este punto, si es de la gráfica de la función, expresamos con corchete. No tengo la seguridad absoluta si la gráfica está representada con rigor máximo. Repito, parece ser que esta es la expresión analítica que da aproximadamente una gráfica de este tipo, pero, vuelvo a repetir, no me he molestado en ver si es exactamente la gráfica en esa posición. Es decir, por ejemplo, para la x1,5 parece ser que tiene ese punto, no lo he comprobado en la gráfica, pero de forma aproximada, esa es la gráfica de forma aproximada cuya expresión analítica es la que aparece. Cortes con los ejes. Pues es evidente. Veo aquí un punto que es el origen de coordenadas que es de la gráfica. Corta el eje x en el 0, 0, corta el eje y en el 0, 0. No va a haber más puntos de corte porque esta rama, al haber una asíntota vertical, no la va a cruzar. Simetrías, pues como que no tiene. No es simétrica respecto del eje y, no es simétrica respecto del origen. Simplemente, en este caso, se dice que la función no es simétrica. Vamos con la periodicidad. Pues como que no presenta periodicidad. Es decir, la gráfica de esta función, el dibujo no se repite indefinidamente. Asíntotas. Pues evidentemente tiene dos. Tiene una asíntota vertical, concretamente esta, donde la x toma siempre el valor 1. No tiene asíntota horizontal porque debéis recordar que si tiene oblicua no va a tener horizontal. Si tiene asíntota oblicua, podríamos hallar la ecuación de la asíntota oblicua. Es un tema en este caso muy sencillo, mirad. Si está representada con rigor, yo veo que la asíntota oblicua pasa, por ejemplo, por ese punto. Y ese punto de esa recta es lo que en su expresión analítica se llama ordenada en el origen. Es el valor de n, donde corta el eje y que toma el valor 2.
Repito, desconozco si está representada con precisión. Yo voy a analizar a la vista de los resultados del gráfico. Ya sé el valor de n, de esa recta, y sabemos que m es la pendiente de la recta. Si yo tomo estos dos puntos por los que pasa la recta, formo el triángulo correspondiente, pendiente de esa recta, 2 partido por 1 toma el valor 2. Expresión analítica de la asíntota oblicua y igual 2x más 2. Signo de la función. Gráfica que está por encima del eje x. Todo ese trozo, es decir, desde x1 hacia más infinito, la gráfica está por encima. La y es mayor que 0. O lo que es lo mismo, la gráfica está por encima del eje x de 1 a más infinito. Trozo de gráfica que está por debajo del eje x. Tenemos un problemilla. Puedo expresarlo de varias formas. La y tiene que ser menor que 0 y, repito, es evidente que está por debajo del eje x el trozo de gráfica de menos infinito a 1. Pero si somos rigurosos, menos el valor de x0, porque es el punto que está en el eje x. Primera forma de expresarlo. La segunda forma sería, está por debajo del eje x de menos infinito a 0 y además unión de 0 a 1 sin incluir. Significado de esa expresión. Significado de esa expresión exactamente igual. Continuidad. Yo puedo dibujar la gráfica de la función sin levantar, en este caso, el rotulador, salvo en este punto que tengo que levantarlo. Discontinua en x igual a 1. O lo que es lo mismo, continua en todo r, menos donde la x toma, en este caso, el valor 1. Pasamos a la siguiente lámina y nos aparecen los puntos extremos relativos. Analizo. Evidentemente, veo dos extremos relativos en la gráfica de la función. Vuelvo a repetir. No tengo la seguridad si esta gráfica, cuya expresión analítica es esa, está representada con rigor absoluto. Olvidémonos de la expresión analítica. Estamos haciendo un estudio gráfico. Ese punto es un mínimo relativo. En el 0, 0. Mínimo relativo. Todos los demás puntos, perdón, acabo de decir una estupidez, es un máximo relativo, porque los puntos por sus proximidades están todos por debajo. Máximo relativo en el 0, 0. Y ese punto, de coordenadas aproximadamente 1,5 y 6, el punto 1,5 para la x, 6 para la y, ese punto es un máximo relativo de la función. Tengo las neuronas liadas, vuelvo a decir una estupidez, ese punto evidentemente es un mínimo relativo de la función. Todos los puntos que están por sus proximidades están por encima. Máximo relativo de la función, mínimo relativo de la función. Vamos con la acotación. No está acotada. Motivo: sigue indefinidamente en el eje y hacia más infinito, hacia menos infinito, sigue indefinidamente en el eje y hacia más infinito. Decimos que no está acotada. Puntos de inflexión. No tiene. Toda esta rama decimos que es convexa. Toda esa rama decimos que es cóncava. Consiguientemente, si no hay un cambio de lo que se denomina curvatura, de cóncava a convexa o de convexa a cóncava, decimos que no tiene puntos de inflexión. Pasamos a la siguiente lámina, vamos con los últimos conceptos. Monotonía. Recordemos, recorro la gráfica de izquierda a derecha. Vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo hasta ese punto. Vamos a recordar conceptos. Donde tiene máximos y donde tiene mínimos, tiene que haber cambio de monotonía.
es la característica de esos puntos. De menos infinito a 0, estrictamente creciente. De 0 a 1, este trozo de la gráfica está comprendido en el trozo de x de 0 a 1. De 0 a 1, estrictamente decreciente. Pasamos al otro trozo. De 1 a 1,5 va bajando, es decir, estrictamente decreciente en este caso, de 1 a 1,5. Y por último, este trozo de la gráfica está comprendido entre 1,5 y más infinito, va subiendo, hemos dicho, de 1,5 a más infinito, estrictamente creciente en este caso. Y se confirma que en esos puntos, extremos relativos, cambio de monotonía. Curvatura no es tema de este curso, pero todos identificamos esta rama como rama convexa. De menos infinito a 1 vamos a decir que la rama es convexa, y todos identificamos este tipo de curvas como curva cóncava. De 1 a más infinito vamos a decir que la rama de esa función es cóncava. Resumen al contenido: típica función, en este caso racional. Vuelvo a repetir, la expresión analítica es esa, pero desconozco si está representada con rigor absoluto. Es decir, no sé si este punto está un poquito más abajo o un poquito más arriba. Para estudiar gráficamente todos los puntos que hemos visto de una función, tenéis un ejemplo. Haremos más ejercicios para el estudio de funciones gráficamente. Ejercicio resuelto.